Ay, lo siento, José, no me fijé la hora. A Qué ver, pena. dime. Quedaste Eh, que eran muy burocráticos. Correcto, y con este tema en específico de la octava, del horario laboral de más 12 horas laboradas, son bien estrictos. Ajá, Los colaboradores de que no pueden pasarse más de las 12 horas, porque nosotros, bueno, mi jefe me manda las horas de todos los que yo tengo a cargo, y si tengo que revisar yo que uno se pasó, el por qué, antes de, primero ver eso, por qué, pero antes de eso, si es necesario que alguien se pase 12 horas, nosotros debemos avisar por lo menos 4 horas el mismo día de anticipación que esa persona debe pasarse de sus 12 horas, pero todavía así debe llevar una autorización del gerente general de nosotros para ver si aprueba o no. ajá. Tuvimos un caso del año pasado en diciembre que se pasó media hora. Que nosotros tenemos gafete HDI con el que marcamos todo, nuestro gafete personal, y se pasó media hora. Gracias a Dios no fue colaborador mío, sino fue que de un compañero. Eh, pero él sí avisó, pero él no, de la corredera de ni vio si le autorizaron o no, y no le autorizaron. Y entonces se vino recursos humanos contra nosotros. Y al fin no sé qué pasó, pero la cuestión que vino hasta el BP, la orden de que nuevamente pasa algo así y despedido una cadenita ahí de, ¿cómo se llama? Porque estaban infringiendo esta una Norma. norma que declara el pues, Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y viéndolo así, de los dos escenarios, ¿no? Es algo muy, muy, muy complicado eso de las 12 horas más, porque al menos nosotros donde estamos sí nos llegan a habitar muy seguido, muchas empresas, aparte la SAT y entre otros, eh, Ujú. cuando llevan más de 12 horas, nos damos nosotros, pues, le pedimos a nuestro gerente, pero ¿qué es lo que hacen para poder respaldarse ellos de las 12 horas? En una empresa normal, Ujú. un reporte, un Un reporte. reporte. Por ejemplo, en la empresa donde estoy ahorita, estamos en temporada alta, sí ha tocado que trabajar hasta días domingo. Se hace un reporte y lo tiene que tener firmada la encargada de administración de allá de Las Limas, que es en Las Limas, Baja Verapaz, y junto con el supervisor y con el visto bueno de mi parte. De mi parte es por el pago, pero si no tienen no tienen todas esas firmas, no se procesa pago, Ah, no ya. se procesa Y pago. como usted dice el día domingo, nosotros al menos no podemos pasarnos de 6 días laborales también, continuos. O sea, si va a trabajar domingo, tiene que o descansar de entre lunes a jueves, tiene que descansar para que su jornada laboral empiece un día después. Algo Ah, así. sí, es bien complicado, pero depende, y principalmente todo va a depender de las políticas y procedimientos de cada empresa. En nuestro caso, mm, como te comento, a nosotros no es que nos digan que trabajemos, sino que por las circunstancias se da. Y no siempre se ha dado. En este periodo creo que no hay pagos de horas extras día domingo ahorita porque no ha habido la necesidad, pero cuando hubo, también las personas apoyaron, que esa es otra cosa. También hay que ver la disposición de las personas, porque hubo otro que nos dijo que él sí no podía y pues él agarró camino y se fue a su casa, ¿va? Como, porque no son de ahí, ¿verdad? Entonces ya la empresa pues tiene que ver de qué manera mitiga esa situación que teníamos en ese momento. Pero como te digo, en este caso normalmente es principalmente una reportería, una autorización de pagos, aprobaciones de parte de ciertas personas encargadas. Entonces en el caso de nosotros tenemos a la persona de operaciones que es la que nos va a confirmar que en efecto eh, sí se trabajó ese día, sí se entregó, hay constancias de trabajo, movimientos, porque lo que se dio en ese caso especial fue que entregamos madera. Entregamos madera a una reforestadora, a una cerradera, entonces tenemos hojas firmadas de recibido, entonces hay una constancia que de veras sí se trabajó. Esa es la firma de la operadora. Luego está la firma del supervisor, de quien autorizó que sí sea esa persona quien trabajó las horas extras, quien trabajó ese tiempo extraordinario el día domingo.
Y en mi caso es el visto bueno para saber más que todo de la parte de recursos humanos que en efecto se están dando los procedimientos como debe ser, que tengo las dos firmas, que tengo la hoja de reportería y que sí se va a procesar un pago. Entonces, esas serían las maneras, ¿verdad? Pero en otras empresas, cuando hay personas que trabajan horas extras, no hay nada, no hay nada, pero siempre va a haber algo, cuando me refiero a no hay nada, no hay un reporte. Por ejemplo, en mi caso, ayer que trabajé, ayer la única forma que puede corroborar mi jefe que en efecto yo trabajé y si yo reclamo mi pago de horas extras, va a ser a través de los correos de la información que yo le mandé o la presentación y firma de estados financieros que le tuve que adjuntar en un PDF. Pero una reportería como tal no hay en mi caso. ¿Por qué? Porque mi contratación, cuando a mí me contrataron de forma verbal y no está en mi contrato escrito, es que mi puesto es de confianza y mientras sea puesto de confianza, yo a veces tengo que dar la talla más y quedarme más horas trabajando y nada de que me lo pagan. Que me dieron nada más mi almuerzo, me reconocieron mi comida. Eso fue todo lo que me hicieron, ¿no? No sé si Licenciada, una ya. Licenciada, consulta, así y como, en ese caso, ¿no hay algo como que ampare que toda hora extra sí debería ser remunerada? O porque, Eh, por ejemplo, yo estoy en cierto punto, porque usted, o sea, nosotros, a mí verbalmente fue que me dijeron de que por ser contabilidad todo el mundo se atrasa y debería salir noche, ¿verdad? Cosa que me ha pasado siempre, pero en contrato escrito no lo dice. Y exacto. igualmente, horas extras no nos pagan. Nos daban cena y ahorita vinieron a bajar el monto de la cena, cosa que ya ni siquiera se cubre, ¿va? Y han sido todavía con aquello de tiene que ser realmente específico después de las 7 de la noche para poder pedir cena. Si solo fue antes, no. Y tiene que estar autorizado por el jefe y por el gerente para eso. Pero, o sea, nosotros estamos así como que debería, si son horas extras, deberían de ser remunerados, pero no es así. Sí, en todas las empresas le hacen lo mismo. Créeme que yo también estaba en esta posición y todo porque le dicen a uno que es un puesto de confianza, ¿verdad? Y no debería de ser de esa manera. Pero es que aquí va el punto. Hay una contratación verbal. Verbal porque tú desde el principio, desde que te contrataron eh, y no te dijeron eso, pero desde la primera vez que aceptaste quedarte sin recibir horas extras aceptaste desde ese punto, desde ese momento, hacer ese trabajo de esa manera. Porque si no, entonces hubiese sido tú el mismo decir, llegar, sentarte con tu jefe y decirle, mire, yo no estoy de acuerdo de eso. Mi contratación dice aquí, aquí, acá, y yo no tengo esa disponibilidad de hacerlo. Muy seguramente te van a decir muchas gracias por participar, que le vaya bien, búsquese otra empresa, porque la empresa esa así es, ¿verdad? Pero es que uno pone las pautas, uno como empleado tiene que hacerlo. Desde la primera vez que te quedaste, que aceptaste y no reclamaste, ahí ya moriste, Sí, es porque que así me pasó a mí. así le pasó a una compañera porque ella estaba estudiando entre semana y igualmente les dijo de que por su estudio no se podía estar quedando todos los días, ¿verdad? Ajá, Pero en el contrato escrito que ella tiene no especifica ese horario extra, ese horario extraordinario. Entonces ella dijo de que como no estaba especificado, ¿verdad? No era como que lo podían obligar a hacer eso. exacto, Y le dijeron exactamente lo mismo, de que entonces las puertas estaban abiertas y que podía buscar otro lado. Pero, o sea, digo yo, debería de valer más el contrato escrito, porque es el que está presentado ante el Ministerio de Trabajo, así es, pero aún así lo toman más con el verbal. Entonces, exacto. Es que esa es la cosa, por eso les digo, una cosa es el texto, lo escrito, lo legal, y otra cosa es lo que se da en la práctica. Y lamentablemente uno como empleado es el que ha puesto esas pausas, porque uno lo aceptó, el resto ya estamos amoladitos. Si se los pongo desde otro licenciada, punto de vista, ahorita te doy la palabra, ya que vi que, y no sé si eras tú quien había interrumpido antes. sí, Va que por ejemplo, eh, las oficinas de esta empresa es en Las Limas y yo estoy aquí en oficinas centrales. Y cuando se contrató a una persona para que trabajara la operatoria allá, le dijeron que viniera aquí a Guatemala para que yo le explicara el uso del sistema, para que le explicara los procedimientos y todo. Se le pagó viático, se le pagó hotel y todo. Y cuando ella vino aquí me dijo, mire, es que mi hermana vive acá,
yo me puedo ir a la casa de mi hermana mejor y ahí estoy hasta más tranquila. Mira, ¿qué más yo te diría? Está bien, andate con tu familia porque es lo mejor y ahí te van a atender de bonito y todo, pero tú vas a poner la pauta que si alguien más viene aquí a Guatemala, van a tratar de buscar con quién lo acomode, con tal de no pagar esos viáticos. Y entonces vas a perjudicar al resto de las personas. Entonces, ¿sabes qué puedes hacer? Ve y vete con tu hermana, disfruten, cenen, llega a las 11 de la noche si quieres al hotel, pero usa el hotel para evitar que estas cosas no pasen, ¿vale? Y esas son las directrices. Y por eso mismo es que también en otras clases, yo creo que aquí no lo dije, pero sí lo hago saber, cada persona tiene que tener sus propósitos de vida. Y dependiendo de los propósitos de vida, así se va a manejar uno en las empresas. A mí me pasó también con lo de tu compañera. Yo mi propósito era cerrar mi carrera en los años que era. Y tenía que hacerlo porque era mi propósito. Y en la empresa que no me permitía estudiar, a pesar de que decía estudiantes de tal grado cuando me contrataron, no me daban las directrices, yo renuncié y me iba, porque no era donde yo tenía que estar, porque mi propósito de vida en ese momento es este otro. Entonces, muy probablemente tu compañera también lo ha de haber dicho de esa manera, ¿va? Aparte de que tal vez no tenga los propósitos definidos con lo que estoy diciendo, no está en el contrato, va, no está en el contrato, pero la empresa no le, no le interesa a esta persona porque no se está dejando explotar, ¿no? Hablemoslo lo claro y pelado que es, ¿va? No se dejó Licenciada, explotar. Ujú. Permíteme, y José, porque le voy a dar la palabra a Jacqueline que ella había preguntado. Dime. Lice- Así como cuando es feriado y tienen una programación, así como en mi empresa, ya está programado, le dan una semana la programación de horarios, pero casualmente había una persona que le decía su descanso era Viernes Santo y esa persona se fue de viaje, pero en la noche le mandaron un WhatsApp diciendo que tenía que presentarse, que se iba a ser cancelado su descanso ya que estaba programado. Entonces, esta persona faltó y le hicieron su carta de llamada de atención, el descuento de ese día. Entonces, para mí, ¿esto es correcto o no debería? Porque tiene un soporte. Igual en nuestro reglamento decía que todo aviso de cambio es por escrito y eso dicen que es por WhatsApp. Entonces, ¿cómo influiría ahí para ir al código de trabajo o para reclamar su día, ya que le descontaron ese día? Para empezar, ella debería tener copia de su contrato. Todos los contratos el contrato que estamos viendo ahorita deberíamos de tener nosotros una copia a la cual nos vamos a respaldar. Primero. Segundo, debería de tener por escrito la autorización del descanso. Si ella tiene por escrito la autorización del descanso, no pueden sobrepasarse sobre las políticas y procedimientos que tiene establecida la empresa. Por consiguiente, no pueden. Entonces, no debieron haberlo hecho. Si ella lo quiere reclamar con esas dos cosas, ya debería tener un sustento para poder hacer el reclamo. Tercero, era día de asueto. Si es un día de asueto, ninguna empresa te puede obligar a trabajar. Es que vamos a eso, no es obligación, porque la empresa debe de entender de que ese es un punto inflexible en el código de trabajo. Tenemos Li- asuetos, ¿verdad? Perdone, Ahorita, con respecto a eso, ajá, por ejemplo, si en el contrato dice que puede elaborar aunque sean a sueco, porque póngale, mi contrato está, o sea, que yo estoy autorizando a poder trabajar en días de asueto. ya lo firmaste, ya tú lo autorizaste. Sí, En el caso entonces, de pero si ella, media vez esté ahí, obviamente, sí, ellos pues, pueden, ellos pueden decirte, entonces trabaja porque usted ya lo aceptó. ok. Pero en el caso específico de Jacqueline es que esta persona ya tenía el permiso autorizado, ya hasta se había ido y la están haciendo regresar. Eso ya no es correcto. Y pueden llegar a decirle, pero se lo dijimos por escrito, porque el WhatsApp es escrito. No, es que ese es el problema del uso del WhatsApp, se le da mala interpretación a ello. Entonces, en ese caso, ella tiene copia del WhatsApp, tiene copia de su autorización de permiso, tiene el contrato establecido que no dice que va a trabajar fines de semana o días de asueto, entonces puede reclamar.
Pero ahí viene el otro punto. El que reclama pierde frente a las empresas, tristemente. Vas al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo te apoya muchísimo porque en la parte de los inspectores de las conciliaciones te apoyan muchísimo. Pero si esa cosa no se arregla ahí y se van para la parte de los juicios, el otro pistea, hablemoslo claro y pelado, pistea. Entonces hay problema. Entonces en este caso, Yagelin, tu compañero o compañera tiene que tomar sus decisiones. Si va a reclamar, que junte sus documentos, que reclame, pero que tenga muy presente que muy probablemente no lo despidan en ese momento, pero le pueden hacer la vida imposible un ratito para que renuncie con tal de no pagarle la indemnización, o lo despiden, le pagan todo y contratan a alguien más, porque así son de crueles los dueños de negocios, ¿no? Dime, José. Gracias, Lick. Muy bien. ¿No? Ya estamos. Va. Ya no quiero. Va. Entonces, estábamos viendo lo del contrato. Regresemos a lo que nos compete del curso. Aquí está el contrato. Tenemos la novena, dice el presente contrato se suscribe en. La explicación que está dando aquí es porque dependiendo de dónde estés realizando el trabajo, así se va a hacer la firma. Por ejemplo, los contratos laborales de mis compañeros que están en las Limas, ahí dice, el presente contrato se suscribe en las Limas, Baja Verapaz, kilómetro 124, porque esa es la dirección que tenemos nosotros, ¿verdad? El día y el mes y el año. Pero el mío dice, se suscribe en Guatemala ciudad porque yo estoy acá. Que el hecho que a veces, de vez en cuando, cada 2 meses, me toca que ir a las Limas a hacer supervisión, eso ya es otro cantar, pero mi contratación está para aquí, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que tener el cuidado. Luego dice la firma o impresión digital del trabajador y la firma del empleador. ¿Quién firma el contrato? Ok. El contrato legalmente debe estar firmado por el representante legal de la empresa, porque para eso es representante legal. O el dueño, si es solo empresa de persona individual. Pero en la práctica he observado yo que en otras empresas definen a directores de áreas de empresa. Entre más grande la empresa, más burocrática se vuelve y más definición de autorizaciones tenemos. Entonces, si la empresa es grande, seguramente va a haber un director del área de recursos humanos, un director del área de administración, un director del área de operaciones. Entonces, puede haber un mandato el cual define como un siguiente representante legal de la empresa exclusivamente para el área de recursos humanos y él va a poder tener la potestad de firmar el contrato. No va a ser un contador, no va a ser un gerente, si no están autorizados a firmar esos contratos. Tiene que ser legalmente constituido para poder firmar los contratos. Dime, Jenner, tú abriste tu micrófono. Perdón, licenciado, que lo tenía abierto. No era para que... Ok, Y una consulta. dime. Y se puede dar también el caso que el contrato lo firme el gerente general, no el dueño ni el representante legal. Porque yo en mi anterior trabajo lo firmaba el gerente general, no lo firmaba el representante, Pero no es ni válido. alguien encargado de recursos humanos. Legalmente entonces no es válido. No es válido porque él no tiene la potestad legal para poderlo hacer. Y entonces ahí el Ministerio de Trabajo en una supervisión puede venir y multar a la empresa porque los contratos están siendo firmados por personas que no están legalmente autorizadas. ¿Quiénes van a estar legalmente autorizadas? Solo el representante legal si es sociedad anónima, el dueño si es de empresa individual o tengan un mandato. El mandato es un documento como el nombramiento y ese debe estar registrado, valga la redundancia, en el registro mercantil. En la práctica, por eso les digo, la teoría es una, la práctica es otra. Y en la práctica ha sucedido que hay otras personas que firman el contrato. Es como los finiquitos. Los finiquitos los tiene que firmar el representante legal o el dueño. En esta empresa donde estoy ahorita hemos tenido 3 personas que se han retirado. Uno por despido y otros 2 por renuncia. Y los he firmado yo. Y yo no estoy autorizada. Y yo ya se lo dije al jefe, que si el día de mañana llega a haber algún problema,
mi firma no es válida legalmente y por lo tanto la empresa tiene una contingencia ahí, fiscal y legal, con la firma del finiquito, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. La práctica es otra cosa. ¿Y por qué lo firmo yo? Porque yo soy la que veo recursos humanos y porque firman usted. Así a veces se bloquean los jefes, ¿no? Entonces, ni modo, lo tengo firmado yo. En la segunda hoja tenemos un instructivo que nos ayuda para terminar de entender cómo llenar este contrato que pide el Ministerio de Trabajo. Y que hoy por hoy el contrato pues se hace, como les decía yo, en línea. Aquí está la página del Ministerio de Trabajo, mire. Aquí está el sistema de presentación de contratos de trabajo. Aquí están las disposiciones y el modelo. El modelo es el que acabamos de ver, no ha cambiado mucho. Lo que cambió es la metodología de autorización. Hay que ingresar a un sistema que tienen ellos. Yo no tengo autorizado de ingresar a este sistema porque, como les digo, no soy yo la autorizada, pero yo lo firmo, ¿no? Entonces aquí tenemos el NIT y contraseña para acceder a ese sistema y poder registrar o registrar una entidad, ¿ya? Aquí podemos registrar a la empresa para poderlo hacer. ¿Ah? Este es un proceso que ahorita en esta empresa donde estoy asignada, que es esta reforestadora, hay que hacerlo porque no se ha hecho. Nosotros no tenemos contratos, ahorita estamos con una contingencia fiscal y legal. Y lo peor del caso es que le doy al jefe, hay que hacerlo insofacto porque la empresa, si alguien tiene algún accidente o algún problema, ya nos llevó canangas, como dicen vulgarmente, porque no tenemos nada de esto. Hay que arreglarlo. Entonces, no les puedo enseñar el sistema como les enseñé lo del IX, porque no tengo yo los accesos, no estoy autorizada a eso, entonces no se los puedo mostrar, pero ustedes ya lo pueden ver desde ese punto de vista, ya la empresa lo va a ver. Pero podemos indagar en cómo se llama, en toda la información que tiene el Ministerio de Trabajo para poderlo hacer. Incluso hay instructivos. Yo creo que aquí en esta parte no lo tengo, pero hay unos instructivos en donde ahí nos van explicando y diciendo, e incluso uno puede llamar y ahí le van ayudando a uno cómo hacer ese ingreso de los contratos, ¿verdad? Lo mismo pasa entonces del siguiente tema que tenemos el día de hoy, que son los reglamentos. Regreso a mi archivo. Reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Miren, en palabras sencillas son los manuales de procedimientos de la empresa. Es un manual de procedimiento del negocio. Para esa persona que ahorita está teniendo el inconveniente que lo hizo trabajar, que le dijeron que fuera a trabajar en día de asueto, en esa empresa debe haber un reglamento y les apuesto que en el reglamento dice que no pueden hacer eso y que tiene que ser por escrito y con días de anticipación. El problema es que a veces uno no tiene acceso a esos reglamentos, a esos manuales y procedimientos, pero en un reclamo que se vaya a hacer en la vía legal, en la empresa tiene que presentar los reglamentos y ahí tiene que tenerlo. Y si no dice, entonces ya lleva las de ganar el empleado. Si ahí sí dice, igual lleva de ganar entre entre la empresa y el empleado, porque le apuesto que no hay una firma de entendimiento de parte del empleado que nunca le mostraron ese reglamento. Y si no tiene el reglamento, ya se amoló la empresa. Entonces, esos reglamentos también tienen que estar autorizados por el Ministerio de Trabajo. También en la página del Ministerio de Trabajo encontramos formatos que nos ayuden para establecer esos reglamentos, pero como esos reglamentos sí ya son bien personalizados por cada empresa, hay que ir haciendo esas modificaciones. Normalmente este tipo de reglamentos están siendo asignados siempre es al pobre contador, es que es la realidad, ¿verdad? El pobre contador, a veces es el multiusos, tiene que hacer estos reglamentos, estos procedimientos, porque si no, entonces hay que contratar un externo para que lo haga. O incluso, a veces cuando estábamos de forma presencial, eh, tuve, les he de decir que de este curso que lo he dado no han sido tantas veces, pero en las primeras dos que yo la di, logré conseguir a una empresa donde nos permitió entrar a nosotros como alumnos y le hicimos su reglamento. Fue bonito porque la empresa por lo menos ya tenía su reglamento, no al 100% con generalidades, pero por lo menos ya tenía algo y nosotros lo aprendimos a hacer.
Pues lamentablemente ahorita como estamos de forma virtual no podemos hacerlo por los límites de tiempo y porque no he tenido ahorita poder conseguir alguna empresa que le podamos prestar ese servicio. Nosotros lo vamos a hacer a Honorem, lo hacíamos a Honorem porque ni modo, el costo es el del aprendizaje, pero lo pueden a uno contratar específicamente para elaborar esos manuales de procedimientos, ese reglamento, para que la empresa lo tenga, porque como es personalizado, hay que hacer. Y una vez ya tienen Ajá. uno el reglamento, ahorita voy, lo presentan al Ministerio de Trabajo y tiene que estar firmado y sellado para que sea autorizado. Dígame. ¿Y eso cómo sería si se llegara a conseguir la empresa, supongamos? ¿Cómo, cómo es que se lleva la metodología de todo? Cuando Desde, nosotros lo hicimos la vez pasada, ponete como era clase de plan sábado, tuvimos que trabajar un día domingo, fuimos a la empresa, el dueño nos abrió la empresa, nos empezó a dar la información, tuvimos las entrevistas, empezamos a trabajar ahí y nos llevamos trabajo a la casa y nos tocó que trabajar en las noches, hacer las actividades, llamábamos por teléfono, nos tardamos como un mes en hacerlo. Le presentamos el proyecto a él el día domingo que nos reunimos con él y él empezó a revisar y a cambiarle cosas que él necesitaba, que él decía que, porque él es el que tenía la experiencia de cómo hacerlo, de cómo se hacía el procedimiento en la empresa, perdón. Y entonces ya nosotros solo tomábamos notas, hacíamos modificaciones, presentamos una siguiente versión del reglamento y sí, se hizo todavía otras modificaciones todos estos días domingos y ya después se presentó el final y ahí se le dejó. Así fue como lo trabajamos. Pero tuvimos que invertir tiempo extraordinario para todo. Ujú. Igual en la práctica, cuando yo estuve en la universidad, también tuvimos que hacer un manual de procedimientos en una empresa no sé si ustedes lo han escuchado, Dimois, que es la venta de llantas ahí en la zona 1. Y también nos tocó que trabajar fines de semana, íbamos los sábados medios días, los sábados en la tarde ya nos juntábamos en una casa y poníamos a trabajar y así lo hicimos, ¿verdad? En nuestro caso, si nosotros llegáramos a tener la oportunidad, pues nos tocaría que ir un sábado, que es la mayoría de las personas que no trabajamos, que no se trabaja sábados, e invertir mucho tiempo en plan diario y entre semana, en las noches, para poder trabajar esos archivos. No sé si con eso resuelvo la duda que tenéis. Ok, sí, está. Licenciada, Mande. yo he podido ver que en algunas municipalidades, no sé si todas, creería que todas Ujú. también utilizan mucho, bueno, de como usted dice, todos deben de tener su reglamento interno, pero yo sí lo he visto en las municipalidades que se fundamentan mucho en su reglamento interno, lo están renovando constantemente. Sí, porque eso hay que hacerlo, hay que actualizarlo constantemente y más que todo ellos en las municipalidades, porque ellos como están regulados se me fue el nombre, que está ahí la Contraloría de Cuentas, por la Contraloría de Cuentas y los famosos POAs, los planes administrativos de POA, se me olvidó qué significa el POA, pero en base Creo a que eso es plan operativo anual, creo que eso, sea. plan operativo anual, están obligados a hacer las actualizaciones todo el tiempo, entonces por eso tienen ahí, siempre tienen practicantes también. Y si no mal recuerdo, aquí en la carrera que están cursando ustedes en los últimos años, tienen que hacer prácticas. Si no tienen prácticas laborales, van a tener que hacer prácticas eh, de supervisión para poder tener, porque lo que están empezando es a ejercerlo. Es como cuando uno sale de contador, va a hacer las prácticas supervisadas y lo mandan a uno como 3 meses a los trabajos para poner en práctica todos los conocimientos. Entonces, en esta carrera, si no estoy mal, así les va a tocar en los últimos años. Ahorita son puras clases teóricas todavía, ¿no? Ok, Ya, disculpe, dime. como ahorita estamos cursando el tercer año y cabal dice que para optar al diploma de técnico hay que hacer prácticas. Va, ahí estamos.
Entonces ya les va a tocar entonces hacer ahí un proceso de que si ustedes no están trabajando en la carrera que están estudiando, van a tener que tomar tiempo extra de poder hacer esa práctica en algún otro lado, o bien si ustedes ya están trabajando de la manito con con la carrera que están siguiendo, pues ya solo creo que van a tener que pedir firmas ahí e informes de sus trabajos para que les acepten como práctica laboral estos trabajos que están teniendo. Ujú. Pero ahí no me crean al 100% porque yo no he llegado a las últimas partes, no sé cómo trabaja esa parte de la universidad. Yo normalmente las clases que imparto son de los de primeros años, ¿no? Ok, aparte de estos contratos y este reglamento que estamos hablando, también existen otros contratos en las empresas, a los que les llaman contratos de confidencialidad. Vamos en esta parte de aquí. Resulta que dependiendo de las especializaciones, las actividades, el giro del negocio, pueden haber estos tipos de contratos. Había una empresa donde yo trabajaba antes, con el mismo dueño de la empresa donde estoy ahorita, trabajaba antes con ellos. Había contratos de confidencialidad porque ahí había mucho servicio técnico que fue capacitado, que se fue a los Estados Unidos, que invertían mucho y hay cosas específicas que si esta empresa lo sabe, no quiere que lo sepa la competencia. Entonces hay contratos de confidencialidad por operación. Existen otros contratos de confidencialidad dependiendo de lo que estemos hablando. Por ejemplo, yo firmé un contrato de confidencialidad por operatoria financiera. ¿Por qué? Porque yo tengo a cargo el movimiento de bancos. Incluso yo tengo firma en las cuentas. Yo puedo hacer transferencias, puedo hacer un montón de cosas en esta empresa donde estoy asignada. Y entonces yo tengo el contrato de confidencialidad. Por eso es que hay cosas que yo no les voy a poder mostrar aquí de esa empresa, pero sí tengo autorización de otra. Entonces ya se los voy a mostrar, ¿verdad? Pero vamos al punto que hay diferentes contratos. Ahí está el contrato de contratación, valga la redundancia, y está el contrato de operaciones, que a eso se les llaman contratos de confidencialidad, ¿ah? Que en un eventual reclamo que pueda haber o demanda o proceso judicial, esos contratos salen a la luz, ¿verdad? El artículo 57 y 58 de nuestro Código de Trabajo establece cómo van los lineamientos, requisitos y demás información que necesitamos del reglamento de trabajo. Específicamente el 57 se los traigo aquí, donde habla de que es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos que lo afecten, con el objeto de precisar y regular las normas a que obligadamente deben sujetar él y sus trabajadores con motivo de ejecución o prestación concreta del trabajo. No es necesario incluir en el reglamento las disposiciones contenidas en la ley porque ya se sabe que deben de estar. O por ejemplo, lo que hablábamos del horario de trabajo. El reglamento establece que la empresa tiene un horario específico de trabajo de diurno de 8 a 5 de lunes a viernes, sin embargo, los ciclos de ventas que maneja, se puede llegar a trabajar en horarios mixtos, que nos referimos a días festivos, días de fines de semana. Eso lo dice el reglamento. Pero no es necesario irnos a poner el artículo tal, establece, así como nos comentaba José que ellos están bien supervisados con eso y ahí sí establecen mucho los artículos. En el reglamento de las empresas normalmente no lo tienen, ¿no? El artículo 58, todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente a 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interno de trabajo. Entonces tiene que existir, ¿verdad? Hay que hacer. Esto es una labor, así hablando prácticamente, es una labor titánica. Titánica porque uno lo hace, se lo regresa, lo corrige, lo modifica, te faltó esto, te hizo esto, y con el día a día del trabajo que uno tiene que hacer, tampoco puede dejarlo por un lado y por eso es que a eso me refiero, que es labor titánica, porque hay que invertir más tiempo para poderlo hacer, ¿no? Por eso es que las empresas no lo tienen, porque como no les alcanza el tiempo y no quieren pagar a quien se lo haga, no, por eso no lo tienen, ¿no? Descuentos fiscales laborales y legales. Bueno, llegamos a la parte de recursos humanos que a veces
nos compete conocer como futuros administradores y jefes de empresa, porque ya sé que lo primerito cuando llego a una empresa es, señor contador, porque ese es al pobrecito el contador, ¿va? Por eso digo yo, pobre nosotros los contadores, presénteme el reporte, presénteme que que está pagando planillas. Muéstreme si están los contratos de trabajo. Dígame si ya está el reglamento. Y muéstreme los finiquitos laborales que se han pagado para saber cómo lo han hecho. Dígame, a los empleados les hacen descuento en las planillas por cuestiones fuera de lo legal. ¿Y a qué se refiere? A que si le está descontando por el uso por un uso del celular, que si le está descontando porque le dio un anticipo, que si le está descontando porque rompió algo o se perdió algo. Ah, sí, sí, va, venga y muéstreme entonces ahora dónde está firmado de que el empleado acepta que le haga todos esos descuentos, las famosas cartitas que habíamos hablado anteriormente. A eso me refiero con descuentos fiscales, laborales y legales. Fiscales, porque ya sabemos que hay que hacer ciertos descuentos. ¿Qué descuentos obligatorios tiene la empresa? El IX principalmente y el ISR, que ya lo practicamos en los ejercicios. Los descuentos laborales, bueno, todo aquel descuento que la operatoria de la empresa lo pide, pero que tiene que tener un respaldo donde el empleado acepta que se le hagan esos descuentos, que son las famosas cartitas. Y los descuentos legales nos referimos a que si hay una orden de un juez que llegó a la empresa para decirnos que hagamos los descuentos, o bien para aquellos que piden préstamos al Bantrap, el Bantrap amarra a la empresa para hacer esos descuentos. Ahí hay un descuento legal y bancario que nosotros debemos de tomarlo en consideración, ¿verdad? Tenemos aquí el cálculo de ISR asalariados, que ya lo vimos en los ejercicios, y tenemos aquí otra información de los descuentos de leaks, que vale la pena que ustedes lo vean. Vamos a ver, me voy a salir de aquí y voy a entrar al otro. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Aquí está. ¿Cómo se realizan los aportes a las obligaciones sociales? Aquí habla de cómo se hacen los cálculos, pero eso ya ustedes lo vieron un poco también. Los aportes de trabajadores, derechos de las prestaciones, ¿qué derechos tenemos? Nosotros normalmente hablamos de las famosas irrenunciables. ¿Cuáles son las prestaciones irrenunciables? Bono 14, aguinaldo y vacaciones. Indemnización no entra porque si es renuncia no tiene uno derecho a la indemnización. Si es despido, entonces sí, pero las irrenunciables son estas. Independientemente que sea renuncia o despido, eso hay que pagarlo. No se puede, ¿verdad? Por eso se le dicen irrenunciables, ¿no? Y aquí hay más información que ustedes pueden ir a darle lectura. Voy a dejar de ya, un minuto. Cierro esta sesión y abro una última para 10 minutos nada más.